En este video vamos a ver cómo es la carga de una propuesta formativa y un plan de estudio en el sistema, pero antes de avanzar con ello necesitamos tener ingresados en el sistema algunos elementos. Uno de esos elementos son las escalas de notas. Las escalas de notas que definamos van a ser utilizadas para calificar a los alumnos. La operación administrar escala de notas se pueden definir ellas. Al ingresar a la operación observamos un listado con las escalas de notas que ya tenemos definidas en el sistema. Si queremos incorporar una nueva escala, podemos hacerlo a través del siguiente botón. Pero veamos una escala de notas que ya tenemos definida para ver los datos que necesitamos completar. En la solapa de datos principales debemos definir si la escala va a ser numérica, sí o no, el tipo, si es discreta o continua, en el ejemplo es discreta, el estado, el nombre y opcionalmente una breve explicación. En esta sección vamos a definir en qué instancias será utilizada esta escala de nota, y en la parte inferior se van a registrar todas las notas y por cada registro se va a ingresar una nota, el valor numérico, una descripción y su resultado. De manera opcional se le puede asociar un concepto. Este dato se define en otra operación, en la operación administrar conceptos de notas. Por ejemplo, un concepto para la nota 2 podría ser insuficiente, para la nota 6 podría ser suficiente y para la nota 10 podría ser sobresaliente. Otro dato que se debe asociar a la escala de nota es la responsable académica o las responsables académicas en las que se va a utilizar. En el ejemplo, como se puede observar, se utiliza en 3 responsables académicas. Y así, a través de este botón se pueden agregar todas las escalas de notas que se necesitan. Otro elemento que necesitamos tener ingresados son las actividades que van a estar incluidas en la propuesta formativa. Una propuesta formativa en guaraní equivale a las carreras, y las actividades serían las materias que tienen esas carreras. Una actividad en guaraní podría ser también una tesis, un curso, un seminario, un taller, una pasantía, una materia común. Las actividades se definen a través de la operación administrar actividades. Una vez que se ingresa allí, se pueden observar todas las actividades que ya tenemos definidas en el sistema, y para agregar una nueva lo podemos hacer pulsando este botón. Pero veamos esta actividad que ya está definida, los principales datos que debemos completar. Por ejemplo, en la solapa de datos principales se define el tipo de actividad, en este caso es de materia, un código, el nombre, un nombre abreviado, el estado, dónde va a estar disponible, es decir, si va a estar disponible para todas las operaciones, solo para la creación de comisiones o solo para la creación de mesas de examen. Si la actividad es cobrable, si se va a poder utilizar en el reconocimiento de aprobación por resolución, si permite promoción, si permite rendir libre, si es promediable, si requiere cursada, examen, si va a estar visible en los listados. Y en esta sección se asocia las escalas de notas de regularidad, promoción, equivalencias y de examen de la actividad. De manera opcional también se podría completar las horas totales de la actividad, las horas semanales, si tiene créditos, los créditos totales, el mínimo de créditos, el máximo de créditos, la cantidad de aplazos. Otro de los datos importantes que se debe asociar
a la actividad es la responsable académica o las responsables académicas donde la actividad se dicte. Y de esta manera se van a ir incorporando las actividades que necesite la propuesta formativa. El sistema ofrece la posibilidad de definir actividades genéricas. Este tipo de actividad es un tanto particular porque sería como un módulo en la cual contiene un conjunto de actividades optativas. Se la puede definir a través de la operación administrar actividades genéricas. Si queremos incorporar una nueva actividad, podemos hacerlo a través de este botón. Pero veamos una actividad que ya tenemos generada para ver los datos que debemos ingresar al definirla. Desde la solapa materia genérica se ingresa el código, un nombre, el nombre abreviado, el estado. Después en la sección de forma de cumplimiento se puede definir la regla. Bueno, en este caso, en el ejemplo, tiene la regla tener n cantidades aprobadas igual a 2. Pero el sistema ofrece todas estas reglas de cumplimiento para configurarla. Por ejemplo, podría ser por puntajes aprobadas, por puntajes regularizadas, o todas las actividades aprobadas o todas las actividades regularizadas. En este caso, nuestra genérica no informa créditos, pero si lo informara, las formas de cumplimientos podrían ser créditos del módulo, créditos de las componentes del módulo. Tendría esas dos opciones. Y otro dato que es importante, que hay que asociarle a una actividad genérica, es la responsable académica o las responsables académicas en las que se va a dictar esa genérica. Desde la solapa actividades se van a definir todas las actividades optativas que va a contener la genérica. Y en la solapa planes de estudio, como en este caso no está asociada todavía a ningún plan de estudio, no se visualiza el dato del plan, pero si lo estuviera, se visualizaría toda la información del plan de estudio. Y de esta manera se definiría una actividad genérica. Otro de los elementos que tenemos que tener registrado en el sistema es el certificado, es decir, el título que le va a otorgar la institución al estudiante por haber completado el plan de estudios de una propuesta formativa. El mismo se puede definir en la operación administrar certificados. También al ingresar a la operación vemos listados todos los certificados que ya tenemos definidos en el sistema, y si queremos incorporar uno nuevo podemos hacerlo a través del botón agregar. Veamos uno que ya tenemos cargado y vemos su definición. En la solapa de datos principales tenemos que ingresar un código, el tipo de título, en este caso es un título de grado, pero podría ser un título de pregrado, un posgrado, una maestría o un título de un doctorado, etc. Debemos agregar un nombre, tenemos la posibilidad de incorporar un nombre femenino o también un nombre no binario. Otro de los datos que es importante y debemos asociar es el circuito de egreso. Por defecto el sistema trae un circuito de egreso, pero la institución podría generar su propio circuito y asociarlo al certificado. Habría que asignarle el estado y el nivel del título. En este caso es final, pero podría darse que la propuesta tenga un título intermedio. Se puede tildar si se informa CICSER, y en la sección de araucanos si se informa araucano, el título a informar y la modalidad de cursada, si es presencial o a distancia. También se definen los alcances, en caso de los alcances profesionales, y la responsable académica o las responsables académicas en que se va a otorgar ese título.
El último elemento que debemos tener registrado en el sistema antes de la carga de una propuesta formativa y un plan de estudio sería el documento respaldatorio. Este documento va a representar el aval legal de un plan de estudio que la institución va a ofrecer. Para darlo de alta se lo puede hacer a través de la operación administrar documentos respaldatorios. Una vez que se ingresa a la operación, como se puede observar, se encuentra un listado de todos los documentos que ya tenemos ingresados en el sistema. Si queremos incorporar uno nuevo, podemos hacerlo a través del botón agregar. Veamos un ejemplo que ya tenemos cargado. Los datos que necesitamos ingresar son el número de documento, el tipo de documento, en este caso es una resolución, pero podría tratarse de una disposición u ordenanza, etc. Los tipos de documentos se cargan en otra operación aparte, en la operación de administrar tipos de documentos respaldatorios. Una vez que se ingresan ahí, van a aparecer listados en este combo. Debemos asociarle una fecha al documento, el estado. También tenemos la posibilidad de adjuntar el documento físico. Debemos asociarle otro dato importante, el o las responsables académicas correspondientes. Una vez que tenemos todos los elementos cargados, ahora sí podemos proceder a cargar una propuesta formativa. Recordemos que una propuesta formativa en guaraní se asemeja al concepto de carreras. La misma podemos definirla a través de la operación administrar propuestas formativas. Una vez que se ingresa a la operación, vamos a ver todas las propuestas que ya tenemos ingresadas en el sistema, pero en el caso de querer incorporar o dar de alta una nueva, podemos hacerlo a través del botón. Veamos el ejemplo, por ejemplo, de la propuesta de medicina. Y los datos principales que debemos cargar son un código, el nombre, un nombre abreviado, el tipo de propuesta, en este caso es una propuesta de tipo grado. El sistema por defecto trae todos estos diferentes tipos de propuesta, pero si la institución necesita incorporar una nueva, podría hacerlo a través de una personalización. El estado de la propuesta, y otro de los datos que es importante es definir la ubicación en donde se va a dictar esa propuesta. Además, debemos asociarle las responsables académicas correspondientes. Y de esta manera se pueden incorporar todas las propuestas formativas que se necesiten en el sistema. Tenemos la propuesta formativa, ahora nos queda armar el plan de estudio. Esto lo podemos hacer a través de la operación administrar planes de estudio. Una vez que ingresamos a la operación, si queremos incorporar un nuevo plan, podemos hacerlo a través de este botón. Seleccionamos el tipo de plan que queremos dar de alta. El sistema ofrece la posibilidad de poder administrar diferentes tipos de planes, como por ejemplo los planes estructurados, los planes de tipo cursos y los planes personalizados. Los planes estructurados son los planes más convencionales. Una vez que se define su estructura y se lo activa, si se quiere hacer una modificación no se va a poder hacer, pero si necesita hacer algunas modificaciones mínimas, lo que puede hacerse es hacer una nueva versión de la original. A partir de la versión original se puede hacer una nueva versión y se realizan las modificaciones que se necesiten y luego se lo activa. Los planes de tipo curso son planes más flexibles, es decir, una vez que se define su estructura y se lo activa
y luego si quiere hacer una modificación de las mismas se puede hacer. Tiene una única versión, por lo tanto no se puede versionar, y por lo general este tipo de plan son como agrupadores y se los utiliza para los cursos que se dictan en extensión universitaria. Los planes personalizados se definen para un alumno en particular, también son flexibles, al igual que los planes de tipo cursos. Una vez que están activados se puede modificar su estructura y por lo general se los utiliza para las propuestas de posgrados. Los planes de tipo convenio tienen también se definen para un alumno en particular, por lo general para alumnos que son externos a la institución. Tienen la misma estructura que los planes personalizados. Una vez que se activaron y se quiere hacer una modificación de la misma, se puede modificar su estructura. La diferencia de este tipo de plan es que cuando se los da de alta hay que asociarle un convenio. Para poder dar de alta planes personalizados en el sistema, tenemos que configurar un parámetro a través de la operación administrar parámetros del sistema. Entonces, una vez que configuremos ese parámetro, vamos a ver estas dos opciones para que se puedan dar de alta planes personalizados. Veamos un plan que ya tenemos hecho. Los datos que debemos completar al dar de alta un plan estructurado serían los siguientes: el tipo de plan, si queremos crear planes para administrar cursos, debemos tildar este check, debemos asociar la propuesta, ingresar el nombre del plan, el código, si la inscripción va a estar habilitada. Por lo general, por defecto viene habilitada esta opción. Si el plan va a ser cobrable, si se dicta a distancia o presencial o ambas, si la modalidad va a ser a distancia, presencial o ambas, y se ingresa el nombre de la versión y número. Estos serían los principales datos del plan que hay que ingresar. Para definir su estructura, ingresamos a la siguiente solapa. Como podemos observar, tenemos un plan definido bastante sencillo. A modo de ejemplo, para modificar la estructura del mismo, ingresamos a este icono y vemos que la pantalla se divide en dos secciones. Por un lado tenemos la sección que tiene las actividades y los módulos que vamos a utilizar para ir armando el plan, y en esta sección se va a visualizar cómo va quedando la estructura del plan a medida que lo vamos armando. Ya tenemos algunas actividades del plan, hay un módulo que a su vez tiene dos actividades y una actividad más suelta. Si queremos asociar las actividades a la estructura del plan, esto se hace posicionados en la solapa actividades, vamos tildando la que necesitamos y la asociamos a través del clic, haciendo clic en el botón azul. Si queremos asociar módulos a la estructura, seleccionamos los que necesitamos y al igual que las actividades se eligen aquellos que necesitamos y también lo asociamos a través del clic azul. Si queremos crear un módulo de cero, ingresamos en este icono verde de más, nos va a pedir que ingresemos un nombre y una vez que ingresamos el nombre y aceptamos, se va a crear un módulo vacío. En este caso, en el ejemplo, ya tenemos un módulo creado con dos actividades. Una vez que se crea el módulo, lo siguiente que hay que hacer es elegir las actividades que corresponden a ese módulo. Entonces se tilda las actividades
que corresponden a ese módulo y se las asocia en el clip del módulo. Si el plan tuviera orientaciones, se pueden crear a través de este icono. Se nos va a pedir que ingresemos la cantidad de orientaciones. Vamos a suponer que este plan tiene 2 orientaciones y se nos va a pedir que completemos el nombre del contenedor de esas orientaciones. Y vemos cómo se agregan las orientaciones a la estructura. Lo próximo que hay que hacer es a cada orientación asignarle las actividades correspondientes. Se seleccionan aquellas que necesitamos y se asignan a través de cada clip de cada orientación. Y de esta manera se va armando toda la estructura del plan. El siguiente paso sería asignar las correlatividades. Esto lo hacemos a través de este icono. Y veamos para la actividad 2 de editar las correlativas. Bueno, vemos que la actividad 2 tiene asignadas correlativas para cursar y para rendir. Es decir, que para poder cursar la actividad 2, el alumno necesita tener aprobada la actividad 0 y regularizada la actividad 1. Y para poder inscribirse a rendir el final de la actividad 2, necesita tener la actividad 1 aprobada. Además de configurar actividades para correlativas de cursada y rendir el final, también se pueden configurar módulos. Por ejemplo, vamos a pedirle al alumno que como opción alternativa para cursar la actividad 2 tenga que tener todas las actividades del módulo intermedio aprobadas. Esto lo hacemos a través del siguiente icono. Entonces, el alumno para poder cursar la actividad 2 tiene como opción 1 tener la actividad 0 aprobada y la actividad 1 regularizada, o todas las actividades del módulo intermedio aprobadas. ¿Cómo vemos la forma de cumplimiento del módulo? Haciendo clic en el icono del módulo, vemos qué regla tiene configurada. En este caso, tener todas las actividades aprobadas, que es lo que queremos. Si deseamos cambiar la regla, podemos hacerlo desplegando el combo y vemos qué reglas de todas las que tenemos necesitamos. Además de las actividades y módulos, también se pueden configurar requisitos como correlativas para cursar y para rendir. El siguiente paso sería asociar el certificado. Como podemos observar, el plan de estudio ya tiene asociado 2 certificados, uno de nivel final y otro de nivel intermedio. En este paso lo que se hace es definir qué tiene que tener completado el alumno para que se le pueda entregar esas certificaciones. Veamos para el nivel final qué es lo que tiene que tener cumplido. El alumno va a tener que tener aprobadas todas las actividades del plan de estudio. Para ello se configura la raíz del plan y su forma de cumplimiento es todas las actividades aprobadas. Veamos para el nivel intermedio, tiene que tener el módulo intermedio con todas las actividades aprobadas, más la actividad 0, 1 y 2. Al igual que las correlatividades, también se le puede pedir que tenga cumplido alguno de los siguientes requisitos. Y el siguiente paso y último que nos quedaría es la activación del plan de estudio. Esto se hace a través del siguiente icono. En este paso se asocia el documento respaldatorio. Esto lo hacemos a través de este icono. Se elige el documento correspondiente. Luego se ingresa la fecha en que el plan va a entrar en vigencia y a continuación se lo activa a través del siguiente botón. Es decir, una vez que el plan está activado, puede comenzar a implementarse. Y de la misma manera que se definió la estructura
de un plan de estudio de tipo estructurado, la definición del resto de los planes que se administran en el sistema es muy similar.